Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos, aquí estamos nuevamente en este grupo de Bhagavad Gita tal como es. Una vez más, hablando justamente acerca del Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada y su Bhagavad Gita tal como es. Muchísimas gracias a todos los devotos que hacen esto posible. En particular, quiero agradecer a Georgina, que ha tenido siempre la gentileza de invitarme para formar parte del grupo de oradores de este grupo en Facebook. Y gracias también a los otros oradores y a los devotos que participan de este grupo y mantienen andando este espacio para estudiar la literatura de Srila Prabhupada y nuestra literatura del Bhakti Yoga. Así que muchas gracias, Georgina, y gracias a todos los que están y van a estar del otro lado, ya sea en vivo o en diferido. Con respecto al en vivo, sepan que si durante la charla del día de hoy tienen alguna sugerencia, duda, pregunta, si tienen algún aporte, algún comentario, bueno, en el grupo hay una sección de comentarios, ahí pueden escribir y de esa forma nos vamos a mantener comunicados, aunque estemos a la distancia, de un modo u otro vamos a poder asociarnos en este encuentro virtual digital. Me presento también, mi nombre es Arjuna Saka Das, yo les estoy hablando desde Mar del Plata, en la República Argentina. Aquí tenemos un pequeño grupo, proyecto de prédica que se conoce como Hare Krishna Mar del Plata. Yo integro ese grupo y el día de hoy estoy, gracias a la misericordia de Georgina, charlando con todos ustedes acerca del Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. En particular, hoy vamos a hablar del Bhagavad Gita 5.29, texto 29 del quinto capítulo del Bhagavad Gita, un verso muy famoso del Bhagavad Gita, la famosa fórmula de la paz, según Srila Prabhupada. Eso es lo que vamos a estar viendo, leyendo y analizando el día de hoy. Lo que voy a hacer es leer el sánscrito, luego, por supuesto, la traducción al castellano de Srila Prabhupada y por último el comentario Bhaktivedanta a este 5.29 del Bhagavad Gita. Pero antes de hacer todo eso, voy a hacer una pequeña invocación. Si ustedes están del otro lado y conocen el mantra que voy a invocar, bueno, también pueden recitar conmigo al comienzo de este estudio del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, vamos a empezar con nuestro estudio del 5.29 del Bhagavad Gita, el texto que hoy nos trae aquí a este grupo. Voy a agradecer ya a Sergio, Hare Krishna, Sergio Prabhu, nuestro primer comentario del día de hoy, ya Sergio del otro lado. Así que bueno, gracias Sergio Prabhu por estar ahí siempre. Recuerden ustedes, si tienen dudas, preguntas, aportes, comentarios, aprovechen que este grupo tiene una sección de comentarios. Si escriben ahí, yo lo voy a poder ver y de esa forma estamos comunicados, asociados, a pesar de lo digital y de la distancia, podemos interactuar a lo largo de esta charla. Hoy 5.29 del Bhagavad Gita, como dije, un verso muy famoso, la fórmula de la paz de Srila Prabhupada. Este es el último verso del quinto capítulo. En un sentido, con este verso se cierra la porción de karma del Bhagavad Gita. Ustedes saben que el Bhagavad Gita, esta conversación entre Krishna y Arjuna, se distribuye a lo largo de 700 versos, se subdivide en 18 capítulos y también tenemos otros lugares de abordaje para estudiar y conocer el Bhagavad Gita. Tenemos los 5 temas principales del Bhagavad Gita, el tema de Kala, el tiempo, Karma, la acción, Prakriti, el mundo material, Jiva, el alma, Ishvara, Dios. Ahí tenemos otra forma de subdividir el Bhagavad Gita, no solo a través de capítulos y versos, sino también de temas principales. Y también tenemos la opción
de subdividir el Bhagavad Gita a través de sus tres secciones. El Bhagavad Gita tiene tres secciones, tienen bloques de 6 capítulos donde hay un tema principal. Y el primer bloque, la primera sección, los primeros 6 capítulos, hablan del tema de karma, de la acción. La sección del medio, los 6 capítulos del medio, del 7 al 13, se habla acerca del bhakti, la devoción. Y los últimos 6 capítulos hablan acerca del tema del jnana, del conocimiento. Entonces, aunque no literalmente estemos cerrando la primera sección, porque en teoría todavía queda un capítulo entero, queda todo el capítulo 6 para cerrar la sección de karma del Bhagavad Gita, en un sentido, con el verso del día de hoy, incluso un capítulo antes, se está cerrando un poco el tema del karma, porque el capítulo que viene después, Dhyana Yoga, el capítulo número 6, ya no trata tanto el tema del karma, la ley de causa y efecto, esta cuestión de la acción en el mundo material, sino que va a tratar más el tema de el yoga. Es el capítulo del yoga dentro del Bhagavad Gita. Por lo menos el yoga, como se entiende en el imaginario popular occidental. Cuando hablamos de yoga pensamos en Hatha Yoga, Ashtanga Yoga. Bueno, habla de eso el sexto capítulo del Bhagavad Gita. Entonces el día de hoy, con el 5.29, casi que podríamos decir que estamos cerrando la sección del karma. Ustedes saben que esta primera porción tiene 2 capítulos dedicados al karma. El capítulo número 3, Karma Yoga, y este capítulo número 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y es interesante que está dividido de esta forma, porque en el capítulo número 3, cuando Krishna y Arjuna hablan acerca del karma, hablan de la ley de causa y efecto, o sea, digamos, de la cuestión más material, física del karma. Esta idea de acción y reacción, acto y consecuencia, hablan del karma justamente como uno de los principios ordenadores del mundo material. Pero en este quinto capítulo, cuando vuelven a hablar del karma, están hablando acerca del akarma, de esta alternativa a la ley de causa y efecto, el akarma que, aunque tiene sus tecnicismos, podríamos decir que está más asociado al bhakti yoga, ¿sí? Al servicio devocional. Entonces en el capítulo número 3, karma y vikarma, las buenas acciones con los buenos resultados, las malas acciones con los malos resultados, ¿no? La ley de causa y efecto en su sentido más material, científico, burdo. Y ahora en el quinto capítulo, a karma, ¿sí? La alternativa a esa ley de causa y efecto que tiene más que ver con la devoción, con la entrega a Dios. Así que de eso estamos hablando el día de hoy. 5.29 del Bhagavad Gita. Para contextualizar un poco de qué viene la charla, los versos anteriores, entre el 25 y el 28, lo que tenemos básicamente es un anticipo de lo que vendrá, ¿sí? Esta recta final del quinto capítulo está ya anticipándose a la temática del capítulo número 6, esto de la meditación, del yoga. Por ejemplo, en los versos 25 al 28, Krishna habla de personas con la mente ocupada, de personas que están libres de deseos, gente autorrealizada, personas que evitan los objetos de los sentidos, gente capaz de hacer pranayama, ejercicios de respiración. O sea que básicamente en esta seguidilla sobre el final del quinto capítulo, Krishna está describiendo al yogi, ¿sí? Al practicante de yoga. También lo menciona como un trascendentalista, ¿sí? Ya está dando una descripción vívida de lo que después va a profundizar en el capítulo que viene, en el sexto capítulo intitulado Dhyana Yoga. Y este verso, el 5.29, concluye el capítulo número 5, como dije, es un verso muy, muy famoso, se cita muchísimas veces, Prabhupada mismo lo ha citado muchísimas veces. En su momento, este verso se editó independientemente del Bhagavad Gita. Los primeros discípulos de Srila Prabhupada, hippies, ¿no? Esta gente que vivía a fines de la década del 60, con toda la explosión contracultural
que tenía que ver con el fin de la guerra de Vietnam, las protestas por la paz y demás, aprovecharon la forma en que Srila Prabhupada abordó este capítulo, este verso de este quinto capítulo, y extrajeron el verso, la traducción y el significado, y lo publicaron como un folleto, como un pequeño panfleto, haciendo conexión con la época, con todo el espíritu pacifista del hipismo, y distribuían esta noción Vaishnava desde el Bhakti Yoga de qué es la fórmula de la paz. Así que es un verso muy, muy, muy famoso. Tanto es así que incluso tuvo su edición independiente a todo el Bhagavad Gita tal como es de Srila Prabhupada. Así que bueno, un poco para contextualizar dónde estamos. Estamos en el quinto capítulo del Bhagavad Gita. Hoy texto número 29, que es el verso que cierra este capítulo. Yo voy a leer el sánscrito, voy a primero leer el sánscrito, este idioma original de la cultura del yoga, en el cual está escrito originalmente el Bhagavad Gita. Luego voy a ir a la traducción de Srila Prabhupada y por último su significado Bhaktivedanta. Es un significado relativamente extenso, pero vamos a poder trabajarlo porque hay muchas cosas interesantes para comentar el día de hoy respecto a este verso. Y todos ustedes que están del otro lado, durante la charla de hoy, si quieren aprovechar para dejar algún comentario, alguna opinión, si tienen dudas, preguntas, interrogantes, sepan que está la sección de los comentarios, pueden hacer como Sergio, pueden escribir y escribiendo ahí yo voy a ver lo que ustedes publican y de esa forma podemos interactuar a pesar de la distancia. Así que vamos a ir al verso directamente, vamos a comenzar con nuestra charla, 5.29 del Bhagavad Gita. El sánscrito dice: Bhaktaram Yajñata Pasyam Sarvaloka Maheshwaram Sudritam Sarva Bhutanam Yatva Mam Santi Richati. Ese es el sánscrito del Bhagavad Gita, cuya traducción al castellano, según Srila Prabhupada, es la siguiente: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y benqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Muy lindo verso, muy famoso, lo voy a leer de vuelta. La traducción de Srila Prabhupada dice: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. ¿Sí? Como dijimos, este es el verso de la fórmula de la paz según el Bhagavad Gita. Vamos entonces al significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellos no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta: el Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos, es decir, el Señor Shiva y el Señor Brahma. En los Vedas, Shvetashvatara Upanishad 6.7, se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaram Paramam Maheshwaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo.
ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. No puede encontrar la paz perfecta, uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo quinto es una explicación perfecta, práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Este trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya. Y es esa la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está librado de las garras de Maya. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental o Brahman Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que se le puede conferir paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 5 del Srimad Bhagavad Gita titulado Karma Yoga o la acción con conciencia de Krishna. Om Tat Sat. Así que ahí tenemos esta traducción y este comentario de Srila Prabhupada a este 5.29, un gran verso del Bhagavad Gita. Lo voy a leer una vez más en la traducción de Srila Prabhupada, que dice: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Om Tat Sat. Gran verso del Bhagavad Gita, que bueno, vamos a analizar un poquito, vamos a agregar algunas cositas y vamos a charlar. Si ustedes quieren, recuerden preguntas, dudas, comentarios y aportes en la sección de comentarios. Entonces, en este 5.29, primero me gustaría hablar de la traducción de Srila Prabhupada, que es muy interesante porque ya en la traducción encontramos cuáles son las características de Dios y cuáles son las características del devoto. El verso mismo nos habla de especificaciones respecto al Ser Supremo y especificaciones respecto a nosotros, ¿sí? Las partes integrales del Ser Supremo.
algunas características de Dios que aparecen en este verso. Dios, Krishna, es el beneficiario de todos los sacrificios y todas las austeridades, ¿sí? Esa es una de las primeras características que aparece en este verso. Otra característica, Krishna es el Señor Supremo de todos los planetas y todos los semidioses. Y la tercera característica, Krishna, Dios, es el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes. Entonces, en este verso, Krishna mismo nos está explicando algunas de sus características, algunos de sus atributos. Primer atributo, Él es el beneficiario último de todo lo que hacemos. Él es el receptáculo natural de todas nuestras actividades, como Prabhupada mismo explica en el Bhagavad Gita, en su traducción, en su comentario a este verso. Él dice: la mejor fórmula para la paz es simplemente esta: el Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Eso dice Srila Prabhupada en su comentario Bhaktivedanta. Tiene que ver con esta primera característica. Krishna es el receptáculo, es el beneficiario natural de todas nuestras actividades. Todas las actividades y acciones humanas deberían estar dirigidas a Dios, a la Suprema Personalidad. Es una de las características que Krishna describe en este verso. Otra característica, Él es el Señor Supremo, o sea que Él es la persona suprema. No hay nadie jerárquicamente por encima de Dios, ¿no? Es el alfa, es la fuente, es el origen, es lo primero. No hay nada por encima o antes de Dios. Entonces ahí tenemos otra característica, ¿sí? Es el Señor Supremo. Krishna es el Señor Supremo, incluso por encima de los semidioses, lo cual es muy interesante. Ya denota una jerarquía dentro de la cosmovisión de la literatura védica. Ustedes saben que los Vedas, al igual que la literatura judeo-cristiana musulmana, acepta la existencia de seres por encima del ser humano. Seres celestiales que se conocen como ángeles o arcángeles, ¿sí? Mejores, superiores al ser humano, pero inferiores a Dios. O sea que por encima de nosotros sí hay alguien, hay personalidades por encima de nosotros, que son estos seres celestiales. En la literatura védica son los devas, lo que Prabhupada traduce como semidios, pero no son los seres más elevados de la creación. Aunque son muy poderosos, controlan el clima y controlan aspectos del universo, son seres cósmicos. A pesar de su gran poder, ellos están subordinados a Dios, a la personalidad suprema. Entonces ahí tenemos la segunda característica. Primera característica, Krishna es el beneficiario de todos los sacrificios y todas las austeridades. Krishna es el receptáculo natural de todas las acciones y las actividades humanas. La segunda característica, Krishna es el Señor Supremo. Dios es el ser jerárquicamente más alto de la existencia. No hay nadie por encima de él. Y el último, la última característica que se menciona en este verso, es que Krishna, Dios, es el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes. O sea, Krishna es el amigo de todos los seres vivos, ¿sí? Esa es otra de las características de Dios, que solo Dios, en su potencia absoluta de todopoderoso, omnipotente, puede tener la capacidad de ser amigos de todo el mundo. Nosotros, que somos fragmentos infinitesimales de Dios, no tenemos la potencia, no tenemos la capacidad, no tenemos el Shakti, la energía de ser amigos y bien querientes de todos, pero Krishna sí. Krishna es absoluto y Él tiene la misma predisposición para con todas las entidades vivientes. Entonces, por un lado, características de Dios. Es el beneficiario último, es el ser supremo, es el bien queriente de todos. ¿Sí? Tres características que aparecen en este verso. Pero también hay características del devoto en este verso, o sea, de la persona que busca y se relaciona con Dios. La primera característica, esa persona tiene plena conciencia de Dios. Fíjense cómo arranca el verso. Una persona que tiene plena conciencia de mí. Entonces el devoto es alguien que siempre está pensando en Dios, que siempre está pensando en Krishna, está constantemente con su mente en yoga, en contacto
con la suprema personalidad. Este tema de estar plenamente absorto en Dios es uno de los temas que se va a ver en el capítulo que sigue, en el capítulo número 6, ¿sí? Esta idea de Diana, de tener nuestra meditación constante en el Señor. Entonces, bueno, ahí tenemos una característica del devoto. Tiene la mente fija en Dios, es plenamente consciente de Krishna. Y la otra característica, que es muy interesante, aparece al final, es que el devoto, justamente por tener su mente, su mente fija en el Señor, por reconocer las tres características que mencioné antes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Y acá está la segunda característica del devoto. Primera característica, la mente fija en Dios. La segunda característica, tiene la capacidad de librarse del tormento material, ¿sí? Dejar de sufrir y encontrar la verdadera paz. Esa es otra de las características del devoto, muy interesante, que Krishna menciona aquí en este verso. El significado de Srila Prabhupada es un tanto extenso, entonces no lo vamos a leer todo de nuevo, pero sí voy a tocar algunos puntos que me parecieron interesantes, que aparecen en el comentario. Esto de que, como mencionábamos antes, Krishna, Dios, es el receptáculo natural del servicio de toda la humanidad, ¿sí? Nosotros estamos constantemente en acción. Ejecutamos cientos y millones de actividades por día, y no solo el individuo, el colectivo humano está haciendo esto. Imagínense la infinita cantidad de actividades y acciones que se realizan a diario. Bueno, cada una de esas acciones debería ser una tecnología de yoga, una posibilidad de conectar con un estado superior de conciencia. Yo sé que no todos están actuando para la satisfacción del Señor, pero Krishna nos explica en el Bhagavad Gita que esa debería ser la meta. Independientemente de cuál es nuestra actividad, podemos ser docentes, padres, jefes de familia, empresarios, trabajadores, no sé, actores, escritores, carpinteros, arquitectos, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de cualquiera de nuestras actividades, nuestra acción debería estar orientada en el servicio al Señor. Entonces, Krishna es el receptáculo, el beneficiario último de nuestro servicio, es el receptáculo de todas nuestras austeridades y todos nuestros sacrificios, ¿sí? Es el propietario último. Krishna es el propietario último. Todo lo que existe le pertenece a él, ¿sí? Todo es su parte. Nosotros no podemos creernos los dueños de nada, no podemos creernos los controladores de nada, porque esa es una posición que corresponde a Dios por ser la persona suprema, la persona máxima. Sí es cierto que nosotros, como sus partes, como sus hijos e hijas, tenemos capacidad de administrar porciones de la existencia material o fragmentos de la creación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jefe de familia administra algunas cuestiones de su hogar. O un empresario, el jefe de una empresa, el dueño de una empresa, administra cuestiones respecto a su empresa. O un director de cine o un director de teatro dirigen, manejan, administran cuestiones respecto a su creación, ¿sí? Su película, su obra. Entonces sí es posible controlar, sí es posible administrar y sí es que somos dueños de las cosas, pero no en el sentido absoluto. No tenemos que confundirnos, ¿sí? Esa confusión es lo que nos va a hacer caer de nuestra posición espiritual. Y justamente Prabhupada también menciona eso en el significado, ya desde el mismo comienzo, ¿sí? Fíjense cómo arranca Prabhupada este comentario. Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material, ¿sí? O sea que muchos de nosotros estamos en las garras de la energía ilusoria. ¿Qué significa eso? Que estamos hechizados, estamos engañados, estamos bajo la ilusión material, lo que en sánscrito se denomina maya. Esa maya nos hace creer que somos nosotros los seres supremos, que somos nosotros los propietarios, que somos nosotros los controladores, y esa mentalidad equívoca, esa falsa identificación, que se llama en sánscrito ahankara, es lo que nos aleja de Dios.
Eso es a-yoga, es una desconexión con nuestra verdadera identidad. Nosotros somos partes y porciones de Dios, somos fragmentos del infinito, somos sirvientes del Ser Supremo, estamos subordinados a esta persona máxima, pero en nuestra confusión nos creemos todo lo contrario. Creemos que nosotros somos la persona suprema, creemos que nosotros somos el controlador máximo, creemos que nosotros somos los propietarios, creemos que todo debería estar a mi servicio. Eso se llama Maya. Es una ilusión, es un hechizo, es un engaño en el cual todos caemos, ¿no? Estamos enredados en estas garras de la energía ilusoria material, como dice Srila Prabhupada en su comentario. ¿Cómo salir de este enredo? ¿Cómo zafar de este hechizo, de este engaño, de esta ilusión? Bueno, hay un proceso, y es el proceso de yoga. Sobre el final de este comentario, Prabhupada se anticipa un poquito a lo que va a ser la temática del capítulo número 6, que es justamente un estudio del yoga. Arjuna y Krishna en el capítulo número 6, en Dhyana Yoga, van a hablar acerca de los procesos de yoga. Independientemente de qué tipo de proceso, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, no importa qué tipo de yoga, todos los yogas tienen un método, ¿sí? Hay una estructura, y esa estructura existe para que nosotros elevemos nuestra conciencia al máximo de su potencial. El yoga nos va a permitir catapultarnos a un estado de conciencia superior, donde vamos a poder tener alguna realización o vislumbre de que hay algo más allá de la realidad material, ¿sí? De que hay una existencia divina, de que hay una trascendencia, de que hay una espiritualidad, de que hay un reino de Dios. Algunos yogas van por el lado del conocimiento, ¿no? Jnana Yoga. Algunos yogas van por el lado de las buenas acciones, Karma Yoga. Algunos yogas van por el lado de la meditación, Dhyana Yoga. Nosotros, como practicantes de Bhakti Yoga, vamos por el lado del servicio, del amor, de la devoción. Pero en última instancia, Prabhupada lo aclara, esto es una escalera, ¿sí? Eso también va a aparecer en el capítulo número 6, la famosa escalera del yoga. Los yogas, independientemente del yoga que estemos ejecutando, nos permiten ir subiendo. Quizás gradualmente, quizás lentamente, quizás en el abanico de muchas vidas. Pero si una persona practica yoga, ese proceso, ese método va a hacer que eventualmente, gradualmente, podamos estar de vuelta en una posición de servicio al Señor Supremo, que es el a-karma, de poder ejecutar actividades para la satisfacción del Señor, exclusivamente para que el Señor esté satisfecho y nosotros podamos glorificarlo a Él a través de nuestro servicio devocional amoroso. Entonces, anticipándose un poco a la temática del capítulo número 6, Prabhupada ya empieza a hablar acerca del Ashtanga, ¿sí? Acerca de la situación de esta cuestión metodológica que tiene el yoga. Prabhupada de hecho menciona el Ashtanga al final del comentario, ¿no? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Yama, Niyama tiene que ver con la ética y la moral, cuestiones que son favorables y desfavorables para la vida espiritual. Esto lo leemos en el Néctar de la Instrucción de Srila Rupa Goswami. Los primeros 3 versos del Néctar de la Instrucción es básicamente el Yama Niyama para el Bhakti Yoga. ¿Qué cosas favorecen mi vida espiritual? ¿Qué cosas desfavorecen mi vida espiritual? Después viene Asana, Pranayama, Pratyahara y Dharana, que son técnicas físicas, técnicas del cuerpo, que si yo las practico me ayudan a elevar la conciencia. Asana tiene que ver con la postura física del cuerpo. Pranayama tiene que ver con ejercicios de respiración. Pratyahara tiene que ver con desconectarme de los objetos de los sentidos. Y Dharana tiene que ver con poder concentrarme, fijar mi atención en temas más sofisticados, más elevados. Y por último, Dhyana y Samadhi, ¿sí? La meditación y el trance, el contacto con mi objeto de meditación. Entonces Prabhupada ya se va anticipando al tema que viene y lo menciona de hecho al final de su comentario. Acá Sergio dice, a cargo de
pero no dueño de. Exacto, Sergio, es exactamente eso, ¿sí? Muchísimas gracias por el aporte, porque esa es nuestra realidad. Sí estamos a cargo de las cosas, tenemos que ser responsables con las situaciones que vivimos, tenemos que estar comprometidos con nuestra realidad, pero al mismo tiempo entender que no es por mi propia potencia, ni soy yo el beneficiario último, ni soy yo el propietario último, ni soy yo el controlador último, ¿sí? Quizás por alguna situación Krishna me puso a cargo de algo, pero esa cosa no es mía. Idam namama. Esto no es mío, ¿sí? Simplemente lo estoy administrando y lo estoy llevando a cabo en la mejor de mis capacidades para la gloria y satisfacción del Señor Supremo. Así que de todo esto estuvimos charlando el día de hoy. Como dije, un verso muy importante y famoso del Bhagavad Gita, el 5.29, la famosa fórmula de la paz. Voy a leer la traducción una vez más y con esto vamos a ir cerrando. Si alguien del otro lado quiere hacer un comentario, este es el momento, porque ya me estoy despidiendo. Gracias Sergio, gracias Georgina también, que ahí está del otro lado. Muchas gracias Georgina, la persona que hace posible que este grupo se mantenga activo. Muchas gracias por el servicio. Entonces, Bhagavad Gita 5.29, traducción al castellano de Srila Prabhupada, dice: una persona que tiene plena conciencia de mí y que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Muy lindo verso, excelente verso del día de hoy. Con esto se cierra el capítulo número 5 del Bhagavad Gita. Ya a partir de la próxima semana tendrán el primer verso del capítulo número 6, y este es el famoso verso de la fórmula de la paz de Srila Prabhupada. Si todos ponemos a Dios en el centro, se terminan los problemas, se terminan los tormentos, se terminan los sufrimientos, va a haber todo para todos, todos vamos a estar en un nivel de conciencia donde como colectivo, como humanidad, vamos a poder avanzar hacia con pasos agigantados hacia la suprema meta, que es el reino de Dios. Lo único que tenemos que hacer para que nuestra vida sea un éxito es poner a Dios en el medio, incluir a la suprema personalidad en la ecuación de nuestra vida diaria, de la misma forma que le prestamos atención a nuestra serie favorita, o al club de fútbol, o a la escuela de mi hijo, o a si el que el dólar sube o baja, o cualquier otra cosa que me apega con mi atención. Bueno, también tenemos que apegarnos y prestarle atención a Dios, a las cuestiones espirituales de la vida. Si nosotros incorporamos a Dios en nuestra ecuación doméstica diaria, entonces vamos a estar muy, muy, muy bien, libre del tormento y en plena paz, con paz verdadera. De eso trata el verso del día de hoy. Así que devotos, muchísimas gracias por todo, espero que haya salido todo muy bien, les agradezco este espacio y bueno, sigan adelante con este grupo, por favor, participen y entre todos hagamos que esto continúe para la satisfacción y gloria del Señor Supremo. Muchas gracias por todo, Hare Krishna, Hari Bol.